todos. Hoy en nuestras entrevistas para el estudio de fracking tenemos a Camilo Borges. Él es ingeniero de petróleos e ingeniero mecánico de la Universidad de América con conocimientos en geomecánica para yacimientos no convencionales del tipo shale. Hizo parte del equipo técnico de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, en donde realizó trabajos pedagógicos, informativos y técnicos sobre la veracidad y las implicaciones del fracking en Colombia. Camilo, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta entrevista al ICP y a la universidad. Muchísimas gracias por este espacio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy queremos como andar un poco más en lo que es tu capítulo, que es toda la parte técnica y es este debate que es tan importante para Colombia y sobre todo por el desconocimiento que hay. En ese sentido, voy a hacerte unas 3, 4 preguntas para que ahondemos en el tema. Entonces, hemos visto que el debate en el Congreso y en la opinión pública está lleno de lugares comunes y hay un profundo desconocimiento de la técnica. Uno de los objetivos de este estudio simplemente era dar claridad y dar luces a los tomadores de decisión sobre las implicaciones que la técnica podría llegar a tener. Frente al fracking se ha construido pues una serie de narrativas, muchas de ellas basadas en desinformación y prejuicios. Entonces, queremos que nos expliques un poco en qué consiste la técnica, qué es, cómo podemos entenderla mejor y pues qué ha aprendido el mundo sobre esta y qué podemos dejar para el debate en Colombia. Ok, gracias María Fernanda. Bueno, yo creo que para empezar, pues acá voy a tratar de no ser tan técnico, a pesar de que es un tema muy técnico, para que todos logremos entender de qué tratan los yacimientos no convencionales. Y antes de entrar a explicar realmente qué es el fracking o lo que hemos dialogado acá en Colombia como fracking, tenemos que entender que la industria del petróleo trata de descubrir ese hidrocarburo y ese gas que existe en el subsuelo y que hay diferentes tipos de yacimiento. Desde años atrás, la industria ha producido de yacimientos convencionales que tienen unas características muy específicas y actualmente, debido a que el mundo sigue consumiendo día a día petróleo y gas, se requieren descubrir nuevas reservas, nuevos recursos. Entonces es aquí cuando los yacimientos no convencionales que poseen características, propiedades, y demás pueden tener también exigencias técnicas y tecnológicas diferentes a lo que se ha venido manejando con los yacimientos no convencionales. Entonces la industria entra ahí y ahí empieza a aplicar estos procesos, ¿verdad? Entonces, para lo que es fracking acá en Colombia, es un tipo de yacimiento no convencional que es del tipo shale, son yacimientos muy apretados. Si en el transcurso de la explicación hablo sobre permeabilidad y porosidad, lo voy a explicar brevemente. La permeabilidad es la capacidad de un fluido de fluir o pasar a través de la roca por medio de poros. Los poros es la capacidad de la roca de retención de fluidos. Entonces, ¿qué pasa con estos yacimientos no convencionales del tipo shale oil o shale gas? Esa permeabilidad es muy baja. Entonces, esos hidrocarburos que están ahí no van a ser o no se van a poder movilizar. Entonces, de ahí es donde viene a partir de estudios de la ciencia y desde la ingeniería de la necesidad de extraer ese petróleo, de ahí viene la solución que es el fracking. ¿Qué es en sí el fracking? El fracking es la combinación de dos tecnologías. La primera es la perforación de pozos horizontales. Antiguamente los pozos eran como pitillos, eran verticales o tenían una pequeña desviación y ya actualmente estamos hablando de pozos horizontales, quiere decir que tenemos una sección en la vertical y pues con procesos de ingeniería se convierten en pozos horizontales. Entonces, esa es la primera tecnología. Y la segunda tecnología que enmarca el fracking es el fracturamiento. El fracturamiento como tal es una técnica utilizada en yacimientos convencionales, muy bien conocida a nivel mundial, y la variación que se le hizo para poder producir los yacimientos no convencionales es que en esa sección horizontal ya no se va a hacer solamente, o por pozo, ya no se va a hacer solamente una etapa. Vamos a tener múltiples etapas y de ahí viene el nombre de fracking, pues que es una derivación de la palabra en inglés, y pues en español, como nuestra legislación lo ha nombrado, que es fracturamiento hidráulico en pozo horizontal o fracturamiento hidráulico multietapa en perforación horizontal. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos características. Pozo horizontal, fracturamiento multietapa.
Ambas ya son tecnologías que se aplican en los yacimientos no convencionales y lo que se hizo acá fue la unión de las dos. Si bien a nivel mundial, bueno, la técnica como tal comenzó en Estados Unidos y en Estados Unidos generó impactos negativos. Sin embargo, al iniciar allá, la curva de aprendizaje estaba en construcción. Ya hay más países que se han unido a desarrollar este tipo de yacimientos. Está Estados Unidos, tenemos a Canadá, Australia en los estados del norte, Argentina en nuestro continente, y todo lo que ellos han aprendido, nuestra compañía nacional, que es Ecopetrol, ha capturado ese conocimiento y los ingenieros han cogido esas lecciones o esos impactos generados, han acatado y capturado las lecciones aprendidas y están investigando con los pilotos o a partir de los pilotos qué sería mejor para Colombia. Entonces, Colombia ya no sería un escenario de prueba para la técnica, sino realmente lo que debemos aprender y entender es qué sucede con la técnica acá en Colombia, cuáles son esas pequeñas variables que me van a alterar el comportamiento que yo tengo en Argentina o en Australia o en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a entender esas variables? Realmente es dando paso a la ciencia y a la ingeniería que realicen todos los procesos de estudio, todos los procesos de caracterización de ese yacimiento que permitan, uno, validar los riesgos que a nivel mundial ya se conocen, los impactos que se desencadenaron a partir de la materialización del riesgo y, y traerlos a la realidad colombiana y generar una matriz de riesgos para así desde la ingeniería evitar posibles afectaciones al medio ambiente. Y no solamente es el medio ambiente, también pues hay otros factores, factor económico, factor social, que todo eso en la matriz que se tiene que construir entre la academia, que es la parte de ciencia, la industria, el expertise, y el gobierno, que es quien genera la reglamentación, se debe construir y es lo que es, Colombia como tal debe luchar por eso. Camilo, a mí me queda muy claro que tenemos una curva de aprendizaje a nivel global y demás, pero hay un punto de tu respuesta que me llamó mucho la atención y es que el fracking ha generado efectos negativos. Porque claro, como toda actividad humana, pues esto va a tener efectos en el medio ambiente y realmente esas son las preocupaciones, ¿no? Entonces, me gustaría saber si es posible mitigar estos efectos o cuáles han sido esas lecciones aprendidas. O sea, ¿realmente se ha logrado mitigar el efecto? ¿Se ha logrado controlar los riesgos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y si realmente se puede hacer para que, digamos, las personas que están preocupadas por este asunto sepan que está la capacidad de poder hacerlo o no, pues porque eso es parte del debate fundamental que hay en el país. Claro que sí, María Fernanda. Como lo mencionaste, toda acción del ser humano siempre tiene un riesgo y un impacto. Digamos, el hecho de nosotros existir, generamos un impacto ambiental porque siempre estamos en continua generación de dióxido de carbono, ¿verdad? Si lo traemos al día a día, cuando vamos en la calle y caminamos, existe el riesgo de caernos. Cuando, no sé, cogemos un avión y nos montamos en él, existe el riesgo de que el avión se caiga, ¿verdad? Y la fatalidad es alta. Pero ¿qué sucede? Actualmente, conociendo cuáles son esos posibles riesgos o los riesgos que los diferentes procesos de la técnica pueden desencadenar, podemos generar un plan de gestión del riesgo. ¿Qué es generar un plan de gestión del riesgo? Es determinar, uno, podemos hacer dos cosas, o mirar cómo disminuimos la probabilidad de ocurrencia del riesgo, o eso en cuanto al riesgo. Y en cuanto al impacto, también podemos trabajar en el caso de si se nos materializa el riesgo, ¿cómo hacemos para disminuir el impacto? Entonces tenemos que trabajar en esas dos vías. El hecho de que disminuyamos la probabilidad, vamos a acercarnos a cero. El hecho de que pues, la disminuyamos no indica que no va a pasar. Puede que en mil fracturas que hagamos, una se nos salga mal, ¿sí? Pero entonces está desde la ingeniería, ser rigurosos desde la ingeniería, desde los controles, desde los entes
de control que tiene Colombia, estatales, que realicen un montaje de las estrategias adecuadas y evalúen lo técnico, evalúen todas esas estrategias que las empresas están proponiendo. Realmente una empresa nunca va a estar interesada en generar daño. Siempre van a procurar en hacer lo mejor posible. Pero si tenemos ese ente de control que nos puede ayudar a aumentar esos estándares, fabuloso, y controlar, que realmente es a lo que están llamados. Y bueno, con relación a lo que ha pasado en diferentes locaciones del mundo, digamos, se aprendió que el fracturamiento hidráulico no se puede hacer somero. Si tú realizas un fracturamiento hidráulico a menos de 2000 pies, es muy probable que la fractura se pueda extender a menos de 400 pies y contactar un acuífero, y ahí tenemos un impacto por conectar un yacimiento o conectar el hidrocarburo con el acuífero. O otro que hemos escuchado es la generación de sismos. Realmente la técnica sí genera sismos, pero lo que no nos dicen es en qué escala. Cuando se hace un fracturamiento hidráulico bien, la escala está en la escala negativa de Richter. Eso quiere decir que nosotros no lo sentimos acá, sino realmente lo detectamos con instrumentos especializados y muy bien calibrados. Pero ¿qué aprendimos? Que si no realizamos un estudio geológico adecuado, caracterizando fallas, caracterizando formaciones, y pues dejando un espacio o hacerlas a una profundidad adecuada, sí se pueden llegar a generar estos a materializar estos riesgos. Hay algo que en la investigación se menciona y es algo muy importante y pues en orden de ser transparentes, hay un riesgo más allá o más importante y que puede generar más daño, un impacto mayor que en el mismo fracturamiento hidráulico, y es la disposición del agua. Cuando fracturamos, así rápidamente, fracturamos, tenemos un flow back, que es agua de retorno, de la misma que inyectamos, tenemos en superficie, y esa agua hay que tratarla y hay un porcentaje que hay que inyectarla. Cuando ese pozo inyector no se le realiza el estudio adecuado, no se estudia la formación, con esos pozos es que se puede llegar a generar sismos. Y realmente en Estados Unidos la literatura ya lo dice. Entonces realmente muchas veces nos enfocamos es al pozo como tal de fracturamiento y no a todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces pues acá para hacer una anotación, digamos, eso es un riesgo que actualmente los ingenieros están estudiando. ¿Cómo hacer para que esos pozos de disposición no me vayan a generar sismos? Entonces, a partir del conocimiento de yacimientos convencionales en la producción de los fluidos, ya se han implementado no, se han estudiado o viabilizado algunas opciones para que ese riesgo no se materialice de generar sismos. Entonces, son ejemplos que me llegan rápidamente, pero son ejemplos muy veraces de lo que ha hecho el mundo y la ingeniería para hacer de la técnica algo viable. Bueno, yo creo que vale la pena recordar a todos los que nos ven que la profundidad pues, de estos puntos están en el estudio, el primer capítulo que escribió Camilo, que realmente creo que es un punto esencial, ¿no? O sea, de comprender que se le puede dar manejo, que nadie está negando que hay riesgos, pero que realmente son mitigables y que no estamos andando sobre arenas movedizas o estamos tratando de descubrir cosas, sino que realmente la experiencia internacional nos da la oportunidad de saber manejarlos. Entonces creo que es un punto muy importante. Ya para finalizar, Camilo, y no tenerte aquí más tiempo, me gustaría que me contaras un poco, pues, cuáles fueron esos grandes hallazgos de tu capítulo, pero al mismo tiempo que nos complementes un poco de qué es lo que se debería estar hablando en el Congreso, cuáles son esos puntos que se deben tener en cuenta, y pues en Congreso y en la opinión pública, sobre todo también para los actores que mueven este tipo de ideas en la sociedad. Mira, María Fernanda, algo muy como impactante, y es la opinión pública se ha centrado en la técnica del fracking, en el hidrocarburo, en el gas, en qué va a pasar si producimos o no producimos, ¿verdad? Pero realmente la discusión es un tema energético. Acá realmente el hecho de buscar más hidrocarburos, de buscar más gas,
es la necesidad del ser humano de tener energía y energía económica. Una energía costosa va a impedir el desarrollo de un país, va a impedir que comunidades apartadas puedan acceder a la energía. Y realmente asociada a la energía tenemos un grado de comodidad. Digamos, no es la comodidad que tenemos hoy en día no es la misma de hace 100 años en el mismo país. Y todo esto lo ha generado una industria pues, que ha buscado cómo crecer, ha dejado recursos acá en el país y obviamente suplir esas necesidades energéticas. Entonces, más allá de la técnica del ser o no ser del fracking, realmente la discusión es energía. ¿Cómo el país va a garantizar esa energía? ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Porque si crecemos, vamos a demandar energía y si no encontramos de dónde obtener esa energía, ¿qué va a suceder con nosotros? Entonces, ese es como el primer mensaje. Acá la discusión no es la técnica, es energía. Es mantener nuestra autosuficiencia y comprar energía económica. ¿Qué se debería estar discutiendo? Básicamente, ya enfocándonos a la técnica, ¿qué pasaría en un escenario? Primero, definitivamente los pilotos deben hacerse. Realmente con los pilotos la ciencia y la ingeniería van a hablar si es viable o no viable, porque como sabemos, pues en diferentes latitudes ya se han hecho, ya se ha alcanzado el punto comercial de esos pozos, pero como les mencionaba, hay pequeñas variables que hacen que la técnica aquí sea muy diferente a otras partes del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con los pilotos? Si sale que la técnica es viable, vamos a aceptar como país el desarrollo de los no convencionales, aumentando estándares, aumentando controles de los entes estatales y nosotros como sociedad haciendo el control debido a los recursos que esta técnica va a generar para una transición energética, porque realmente ya tenemos que movernos, la transición energética. Primer escenario. Segundo escenario, ¿qué pasa si el fracking por los PPIs no resulta viable? ¿La industria va a aceptar el resultado? ¿Qué otras alternativas como industria se le ofrecen al país para garantizar esa autosuficiencia? Realmente ahí es donde debe estar la discusión. Y en el escenario en el cual el resultado sea positivo, ¿qué desarrollos como país tenemos que hacer? Digamos, uno de los capítulos de la investigación es la parte de infraestructura y nos damos cuenta que si queremos desarrollar económicamente viable la técnica, o el país va a tener que invertir en una infraestructura más sólida para poder movilizar las cargas, para poder garantizar estándares de vida a la sociedad o a las regiones que están cerca de estos proyectos. Entonces, realmente no tenemos que centrarnos en el ahora, o sea, ya la ciencia va a hablar, la ingeniería va a hablar con los pilotos, es mirar en el escenario qué va a pasar sí. Sí, eso es. ¿Qué pasa si sí o no? ¿Es viable o no? Camilo, pues muchas gracias por esa respuesta. Creo que diste en un punto que es esencial y es nosotros garantizar la seguridad energética de los colombianos y qué responsabilidad hay frente a eso. También creo que rescato el punto de comprender la técnica, de que la estudias muy bien en el capítulo, que está explicada. Creo que hay mucho desconocimiento. Muchas veces hablamos desde lo que es el fracking, pero no sabemos ni siquiera qué implica. Y creo que eso es importante dejarlo claro. Y el tema de los pilotos. Y aceptar el resultado de los pilotos, si salen o no salen, y también porque eso es lo que es mejor para el país. Ya miraremos qué podemos hacer después, pero creo que es importante que dejemos que la ciencia hable y los datos nos hablen. Así como yo ya no lo ha venido haciendo en los casos internacionales y en lo que vemos. Entonces, rescato esos puntos de tu intervención, de esta entrevista. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio. Ya iremos hablando también de los otros temas con los otros autores. Creo que esta parte técnica es fundamental para el debate. Entonces, pues muchísimas gracias, Camilo, y gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista.